Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción del capítulo número 17 de Summertime Render. Y bueno, en el episodio anterior, tras la potente batalla que tuvimos entre Shinpei, el grupo de Shinpei y las sombras, vimos que, bueno, esta Heine junto con Shide lograron escapar, mientras la sombra Mio fue capturada por nuestros queridos chicos y finalmente evangelizada para unirse pues al grupo de nuestros chicos. Después de eso, después de sacarle pues ahí alguna poca de información y más o menos darnos un poco más de contexto de cómo funcionan las sombras, se dirigen pues a hablar con el padre de Tokiko y el otro chico para que pues dé unas buenas explicaciones de la situación. En medio de todo esto, o sea, terminan viendo, o sea, que el padre pues aparentemente como que había escapado, había indicios de que pues estaba escapando, hasta que finalmente lo terminan encontrando junto con la madre de los hermanos, estando a punto de matar pues a este mismo padre. Afortunadamente Ushio logró llegar a tiempo y vemos como pues termina ahí evangelizando a este mismo, bueno, a la sombra. Y justamente, bueno, vemos como pues los hijos le exigen respuestas a el padre, el cual pues vemos que en un principio pues se da la negativa, incluso siendo capaz ahí de matar a sus propios hijos, pero tras darse cuenta, o sea, de que pues él no puede ser copiado como sombra, y darse cuenta, o sea, de que todo este tiempo pues estuvo siendo engañado también por las mismas sombras, es que termina revelando pues ya la información de que tiene. Prácticamente, o sea, todo este tiempo estaba ayudando a Heine para convertir a toda su familia en sombra, incluyéndolo a él, para ir pues al lugar, al paraíso de las sombras, donde supuestamente, o sea, no hay flujo de tiempo y pueden vivir pues por toda la eternidad. Pero obviamente al ya no poder él transformarse en sombra, obviamente pues ya no podría ir junto con su familia. Así que es por eso que al final pues se termina rindiendo, comentándole y revelándole a Shinpei la verdad pues acerca también de sus padres, como pues estos también fueron asesinados por saberle demasiado. Y que aparte, o sea, si una vez que pues Heine termine muriendo, eso significa que todas las demás sombras lo harán. Y eso implica que también la querida Ushio. Cosa que obviamente vemos como pues Ushio está bastante determinada en aún así pues continuar con, o sea, con la casa de Heine, ya que pues o sea, su vida pues no, o sea, su vida como sombra pues aquí no importa, o sea, después de todo pues ella supuestamente pues ya falleció una vez, así que pues simplemente esto es alargarlo, lo ya, o sea, lo ya ocurrido. Así que vamos a ver ahora qué es lo que harán nuestros queridos chicos ahora con toda esta nueva información y cómo terminarán lidiando con Heine, ahora que pues tiene a Shide y a otra de las sombras, si es que no termina al final pues creando otras más. Afortunadamente, bueno, ya también tenemos a la Mio Sombra, que bastante útil, la verdad, está siendo pues esta chica. Así que ya nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, en esta ocasión tuvimos un capítulo más tranquilo, donde nuestros chicos finalmente encuentran pues un momento ahí de respiro antes de pasar pues a la siguiente parte de la estrategia para enfrentar a las sombras. Primero tenemos esta conversación entre nuestra querida Ushio Sombra con Hizuru, bastante entretenida la verdad, siempre me han gustado las conversaciones en el baño, y vemos cómo pues están ahí planteando pues la idea de cómo es que Heine llegó a terminar pues de esa manera. Ahí pues dándonos un dato muy interesante donde la Ushio Sombra se plantea la idea de que cuando ella, bueno, cuando Heine pues terminó explotándole el ojo y todo eso, parece ser que esa parte es justamente la querida Ushio, lo cual podría explicar por qué, o sea, parece ser una sombra pues bastante importante en medio de todo, o sea, de toda esta situación.
pero temiendo la querida Ushio de que al final, al ser una parte de Jaime, pueda llegar a terminar pues también volviéndose malvada, como pues sucedió con la misma. Aparte de eso, ya después vemos que Shinpei, gracias a los bucles, parece ser que pues no ha descansado del todo y su cuerpo pues empieza a resentirlo, por lo cual al final Tokiko pues le dice ahí que pues mejor tome un descanso porque pues quién sabe cuándo pueda llegar a tomar otro. Así que pues Shinpei termina haciendo caso de eso. Vemos como pues todos ya terminan ahí descansando un poco pues después de una larga lucha contra las sombras. Y vemos como pues el querido viejito se intenta pues ahí escabullir en medio de todo, en medio de la noche. Más sin embargo pues es encontrada por la querida Ushio Sombra. Ahí vemos como pues ya esta le termina pues siguiendo y aquí nos revelan el hecho de que este viejito pues tenía todo este tiempo a una sombra, la sombra de su esposa pues ahí capturada, no habiéndola podido pues matar en el momento y decidiendo pues que ahora que ya van a hacer pues el enfrentamiento definitivo pues terminar acabando pues con la misma. Uno preguntará, o sea, ¿por qué? Bueno, no deja que Ushio pues la hackee para hacerla pues buena. Y este menciona que pues a diferencia de Ushio, la esposa pues del tipo este, del padre de Tokiko y el otro, eh, obviamente, o sea, la diferencia es que esas sombras, o sea, la sombra de Ushio y la otra, no mataron a sus respectivos entes, sino que al final las personas reales terminaron falleciendo o muriendo por a causa de alguien más. Así que pues ahí todavía pues conservan esa cierta bondad, a diferencia de la sombra de la esposa de este viejito, que fue asesinada por la misma sombra, así que pues no tiene, digamos, pues ese mismo perdón, o sea, que las otras, así que al final pues termina acabando pues con la misma. Ya después de todo esto, nuestros chicos pues se dirigen, bueno, ya después de haber despertado, también nos plantean esta idea de la Mío Sombra hablando con Mío acerca de que pues esta debería revelarle pues ya sus sentimientos a este Shinpei o dejarla pues que ella lo haga por ella, lo cual pues Mío se niega, pero vemos que ya después parece ser que pues Mio ya ha tomado la determinación pues de sí hacerlo al final pues de todo. Que dependiendo, o sea, hay que ser sincero, o sea, dependiendo del destino de la Ushio Sombra, puede que Mio tenga una oportunidad o puede que al final no. Así que bueno, les digo, todo, todo depende de esa situación. También, o sea, vemos como pues ya empezando a hacer la planificación de la casa de sombras, vemos cómo deciden intentar pues detener, o sea, la casa de sombras dividiéndose pues en dos grupos y yendo a acabar pues con las sombras ahí en medio de todo antes del festival. Por medio, o sea, de los datos que, o sea, que Hizuru pues logró recopilar antes de, o sea, cuando estuvo lo del funeral, para saber pues cuáles o sea, de los presentes ahí pues se trataban de sombritas. Así que en medio de todo esto, vemos como Ushio y Shinpei se terminan encontrando pues ahí con la sombra de su antigua maestra, la cual pues les había dado pues buenos valores, bastante bonito la verdad al final, esa situación o sea, de la fuerza no significa, o sea, que pues tengas que emplearla así nada más para violentar a otros, sino saber, o sea, cuándo utilizarla y cómo, de qué manera llegar a utilizarla. Así que bastante triste, la verdad, la muerte de la maestra. Y vemos como pues al final Shinpei y Ushio pues logran acabar pues con esta y las sombras de todos estos. Aparte de eso terminan descubriendo que Jaime se está alimentando o sea, de cuerpos de gente también al mismo tiempo para lograr recuperarse o sea, para lograr recuperarse del cuerpo pues de todo lo que ha sucedido. Y en este momento vemos cómo pues termina pasando algo muy curioso en nuestra querida Ushio, quien comienza pues a hablar de manera pues misteriosa, viendo como pues uno de sus ojos se torna
rojito. Lo cual pues bastante, o sea, bastante curioso. Parece ser que el miedo de Ushio, o sea, del principio de poder estarse o sea, o sea, convirtiendo en villana, al igual que Jaime, pues parece que pues puede llegar a ir la historia pues un poquillo para ahí. Obviamente pues al ser parte de Jaime, también, o sea, podría llegar a terminar siendo influenciada de manera pues de negativa, o al menos pues eso es lo que dan a entender. Ya al final, después de ahí haber hecho pues una mini casa de tal, vemos como nuestro querido Shinpei decide ir al lugar donde fue el primer bucle que terminó haciendo, o sea, cuando fue disparado pues en medio ahí del bosque del santuarito, encontrándose con el tipo este que también ya lo habíamos visto antes cuando nos centramos pues más en Hizuru, el cual parecía importante dentro de la historia, pero al final, o sea, se terminó siendo dejado un poquillo de lado, así que parece ser que por fin vamos a tener va a tener un poco de protagonismo. Vamos a ver pues qué información interesante pues puede llegar a revelarnos este personaje, y a ver si está involucrado pues o no con las sombras. Como digo, la verdad es que no ha pasado mucho, un poquito más de relax este episodio, pero bueno, a esperar qué es lo que se nos revelará más adelante y qué es lo que harán para detener el festival. Pero mientras tanto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.